Bueno, ahora que ya elogiaron desde niño y también de Entre Rejas, yo quiero recordar antes de empezar a hablar nada del libro, recordar que tenemos la suerte y la alegría porque uno se siente contento de la aparición de Eduardo Bleyer, ¿no? Hablando de insurgencia, aplaudir la insistencia inclaudicable de los familiares que conocemos bien de cerca sus luchas y sus dolores, el desespero por la lentitud con que van apareciendo nuestros desaparecidos, porque ahí en lugar de una máquina, los periodistas tendrían que insistir en eso, tendría que haber 20 máquinas excavadoras, 10 georradares y 50 antropólogos, y eso requeriría un presupuesto especial dedicado a la búsqueda de los desaparecidos. La sensibilidad que decimos en el discurso habría que mostrarla en cantidad de palas excavadoras, de antropólogos y de georradares. Además quiero aprovechar para dejar un abrazo a Gerardo Bleyer, el hijo, un compañero, a Gabriel Mazarovich y Roger Rodríguez, que fueron los que hicieron la investigación en torno a este caso, y a los camaradas del Partido Comunista del Uruguay que recuperaron por lo menos el cuerpo de quien fuera su secretario de Finanzas. Bueno, vuelvo con los agradecimientos a la Casa Encantada y a Mariela por habernos recibido, que también sirvió de oportunidad para recordar a otro amigo que fue el genio creador de esta casa, a Daniel el Pelado Fernández, otro amigo de toda la vida, amigo mío y amigo de la mayoría de los que estuvieron acá, que lo tienen que recordar con mucha emoción. Quiero agradecerle al Quique Foderé el esfuerzo generoso y la solidaridad con que nos recibió y nos ayudó, a Eduardo Girón, que fue el autor intelectual de esto, porque el que dio el primer puntapié, y bueno, a Lía, a mi tía, y a Samuel Blissen, alias El Bolito. También la recesión, me asombró la recesión de los medios de prensa minuanos, ¿no? Me hacen sentir muy cómodo y me hace sentir muy emocionado, con mucho cariño por todo lo que es Minas, ¿no? Sabiendo yo que la presencia mía abre lugar a rispideces, ¿no? Y que, bueno, que hay una cantidad de gente que ha sabido afrontarla, ¿no? Pero la alegría de estar acá es el poder homenajear el medio siglo de los asesinatos de Jorge Salerno, de Alfredo Cultelli y de Ricardo, ¿no? Yo no quería dejar pasar este día y me pareció que la presentación del libro era una forma indirecta de homenaje, sobre todo para no invadir, que los invadimos porque hay una cantidad de gente de Montevideo acá, y por respeto, ¿no? Por respeto a uno se crió en el pueblo y sabe lo que es, ¿no?
Bueno, yo lo que aprendí en estos años de 75, ¿no? Desde la época del liceo, acá el liceo número 1, Eduardo Fabini, y también después tantos años de cárcel, con tantas lecturas, tantos estudios, tantas discusiones, ya interrogamos la historia, ¿no? Porque ese concurso al cual se refería Lía salía de una pregunta que nos empezamos a hacer en aquella época, ¿no? Colectiva, ¿no? Los que estudiábamos historia, nos preguntábamos, ¿y por qué Artigas no volvió al Uruguay? Pues mira qué cosa rara, ¿no? Que el tipo se va al Paraguay y se queda allá y el hijo lo mandan al hijo que va a despedirlo, José María Artigas, va en nombre de Rivera, decirle volvé, que te esperan honores, volvé, que te vamos a recibir allá y te vamos a volver un héroe. Y sin embargo se quedó allá, y eso ayudado por Olga Labraga, también ya no está con nosotros, y por el inmenso Silvio Piedracueva, que era nuestro profesor de historia y que nos enseñaron a pensar la historia, a interrogarla, y no solo a leer aquellos libros de Schumann y Cooligan. Yo en la escuela llegué a estudiar en HD, el hermano Damasceno, ¿no? Era terrible, me parecía un recetario de cocina, una cosa así, nos enseñaban con eso historia. Y de la pregunta ¿por qué no volvió Artigas? Nos apareció el que la República Oriental del Uruguay tenía un origen espurio y que nos habían creado como quien divide un territorio y pone alambrado, todo porque los ingleses querían que Argentina y Brasil no tuvieran una frontera en común, y querían además quedarse con el puerto de Montevideo. Pero esa pregunta nos llevó a pensar muchísimo y a entender la historia del Uruguay de otro punto de vista, ¿no? De un punto de vista que tenía mucho que ver con el viejo Herrera. A los 12 años saqué de la biblioteca del viejo Zabalza, saqué el libro de Lord Ponsonby, La misión Ponsonby, donde Herrera cuestiona el nacimiento de la banda oriental y cuestiona indirectamente a toda una cantidad de historiadores que después de Herrera nos han dicho que la nación uruguaya existía, algunos como Bauzá, en los charrúas ya existía la nación oriental, la nación uruguaya, y por eso Uruguay tenía que tener un Estado. Y nos ocultaron que nosotros en realidad éramos un invento de los poderes extranjeros, de los intereses del imperio de aquella época, que era Gran Bretaña, de los intereses brasileños y de los intereses de los argentinos. Pero la otra pregunta tiene que ver con Metol Ferré, que en su libro del Uruguay como problema, ahí al pasar, en una frase, se pregunta ¿cuánto de guaraní tenía el artiguismo? O sea que yo no inventé nada, soy un autodidacta, me dediqué a leer nada más, soy un autodidacta. Es decir, llevado por ese
ese indicador de Metol Ferré, yo pensé, ¿y por qué Artigas no defendió Montevideo? ¿Por qué si en Montevideo estaban todos los criollos, todos los que se criaron con él, fueron al colegio hasta los 14 años, antes que se fuera para el campo, donde estaba la cultura, donde estaba su familia? ¿Por qué Artigas no defendió Montevideo y se fue para el norte a rescatar los 7 pueblos de las misiones orientales de los cuales se había apropiado los portugueses en ese entonces, y que hoy todavía forman parte del estado de Río Grande del Sur? Y entonces empezaba a ver de que hay otra cosa, empezaba a buscar que hay otra cosa, y encontré ayuda, encontré mucha ayuda, encontré sobre todo en Carlos Maggi, ¿no? Sobre todo en Carlos Maggi. Además, la sensibilidad que descubrí en Carlos Maggi respecto a Artigas, ¿no? Que él también se preguntaba por si esa austeridad de Artigas que nos contaban los hermanos Robertson y que nos contaba el cura Larrañaga, si esa austeridad de Artigas era realmente un privarse de cosas, o era simplemente que era la cultura indígena, y entonces el tipo se comportaba como un charrúa, como un guaraní, y eso era lo más natural para él, ¿no? Es una sensibilidad que también tiene que ver con el abajo, el ser sensible para lo que ocurre y se siente, cómo siente la gente abajo, esa cultura diferente a la gente que mira la historia desde arriba. Y acá en Minas, con Florencio Sánchez, con José Pepe Morosoli, que tuvimos la fortuna, es decir, no solo la Unión era un punto de referencia, sino también la barraca Morosoli, donde Pepe reunía ahí una cantidad de carreros y gente que venía de afuera, y todavía en aquella época los repartos de la barraca se hacían en carro, la leche se repartía, el pelado Alonso la repartía en carro. En una especie de fogón donde él nos hacía sensibilizar con la gente abajo, y todo su libro, toda su literatura, todo aquello que estudiamos, lo leímos en la escuela, nos llevaban a tener una sensibilidad que después, esto lo hemos comentado, y yo no estoy diciendo nada propio, esto lo hemos comentado muchísimo con un otro hermano que estuvo muchos años acá en Minas, se crió acá en Minas, que era Daniel Viglietti, ¿no? Y decíamos Capagorri, con aquella cantidad de relatos sobre hasta el calahualero. Capagorri supo hacer un cuento del calahualero, el peón para todos. Esa sensibilidad nosotros la mamamos de nuestros mayores, la mamamos acá en Minas, a pesar de que, bueno, a veces decimos este pueblo tan conservador, los personajes que había. Yo recuerdo aquella tertulia que había en el Petit París, Entonces nosotros no nos podemos olvidar de que en Minas también, aún siendo esto el Campo de Mayo, con 4 unidades o 5 militares, no sé cuántas hay, y siendo también acá ganó el apoyo a la dictadura en el 81, ganó el voto amarillo, ganó contra el plebiscito, acá ganaron todas, siendo un pueblo conservador, también acá existió una beta que nos hizo sensibles
a mirar la historia desde abajo. Es decir, a sospechar de esa historia mirada desde arriba, que es la historia, la leyenda celeste que el Bolita me criticaba. Es decir, hubo en un determinado momento en que para transformar aquel estado tapón que había inventado Inglaterra y convertirlo en la República Oriental del Uruguay, hubo que desarrollar una historia, inventarla. Esa fue la leyenda celeste, como decía Carlito Real de Azúa y decía también Quijano. La leyenda celeste, una leyenda donde Artigas era hasta los olimareños cayeron en la leyenda celeste, ¿no? Artigas era el padre nuestro Artigas. En lugar de buscar en la historia qué era lo que estaba pasando abajo y cuál es la realidad de Artigas, nos mostraron un Artigas que nació a los 39 años con uniforme y peinaba la gomina. Y ese es el Artigas que necesitaba el dictador Santos y que necesitaba el gremio de los hacendados y que necesitaban los creadores del Partido Nacional, que fueron los mismos del gobierno, de los creadores del Partido Colorado, que fueron los mismos del gobierno de la defensa y que estaban al servicio del Imperio Británico. Entonces inventaron una historia para justificar cómo transformaban ese estado tapón que nos habían dado en un estado nacional. Inventaron una nación cuando nosotros ya teníamos una nación que era América Latina. Teníamos una nación que era las Provincias Unidas, que eran los pueblos libres, como decía aquí. Esa era nuestra nación, una nación multiétnica, porque no eran solo criollos. Parece que la historia lo hubieran escrito, el movimiento de Mayo, parece que hubiera sido una historia solo entre blancos que hablaban español, gallego, cuando yo estoy seguro que en el ejército de Artigas se hablaba guaraní. No lo puedo comprobar eso, ¿no? Porque no hubo ni un solo guaraní que escribiera la historia, no sabían escribir. La escribieron los de ojos celestes, como la Gata y como yo, y Rubio. Esos son los que escribieron la historia del Uruguay. Y la escribieron para sí, donde los héroes son todos de cara, de piel pálida y ojos claros. Entonces, hay una historia distinta. Le faltó Petión, como vos decís, ¿no? Y nos faltó Petión. Si Artigas hubiera tenido como Bolívar que exiliarse en Haití, Bolívar se volvió antiesclavista cuando fue a Haití y Petión le dijo: tomá estos barcos, tomá esta gente, andá a Venezuela, pero liberá a los esclavos. Porque al liberar a los esclavos se liberaba una fuerza tremenda para la lucha por la emancipación de los pueblos. Es decir, los Petión eran negros. Ah, sí, Alexander Petión. Bueno, la primera república independiente de América es Haití, que fue la rebelión de los negros contra el centro capitalista que era Francia. Y Bolívar aprendió la lección, llevó a Venezuela, liberó a los negros y fue un arrasado. Fue tremendo en Colombia, en Bolivia y siguieron después hasta Perú. Artigas continuó la lucha de los guaraníes, que eran 150.000 guaraníes en las misiones, 150.000 guaraníes solo en las misiones, porque era una parte menor de los 2 millones de guaraníes que vivían entre Río Grande, Corrientes, Paraguay, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos.
porque no todos los guaraníes aceptaron venir a la misión. Tenían una historia propia de rebeliones. Tuvieron una rebelión cada 4 años durante el siglo XVII. Una rebelión cada 4 años. Los españoles no sabían qué hacer con ellos. Tanto es así que finalmente las guardias de algunas ciudades y de la frontera fueron confiadas a los guaraníes que estaban en las misiones, que aprendían las artes militares con los jesuitas, que además de ser sacerdotes habían sido héroes militares en la guerra, en las cruzadas y después en las guerras en Europa, en la guerra de religión en Europa. Y estaban peleados con el Papa. Estaban peleados con el Papa y eran un poder tan poderoso en América que al final lo echaron. Terminaron echando. Pero esas realidades que otros investigadores con más capacidad, con más especialidad, con más método, porque yo el libro lo tuve que... Después que se lo llevé a Rodolfo Porrini, que es catedrático de Historia en la Facultad de Humanidades, me empezó a decir tantas cosas sobre detalles. No me criticó la tesis, ¿no? Pero sí sobre métodos, cómo uno puede escribir ordenadamente y con referencia de dónde salen los datos, con seriedad. Cosa que aprendí ahí, tuve que volver a escribir todo. Pero igual le agradezco al final a Rodolfo, ¿no? Que es un compañero. Sí, yo me fui un poco, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad para mirar la historia desde abajo es la misma sensibilidad que nos hace ver el futuro desde abajo también. Nos hace ver el futuro de los desamparados. Miramos la historia de los desamparados de aquella época, que eran los indígenas y los africanos. Con San Martín cruzaron los Andes 2.500 soldados africanos. Los liberaban cuando se subían al ejército. Pero volvieron a Buenos Aires 123. O sea, la sangre que regó la independencia americana no fue solo la sangre de algunos criollos, fue la sangre de los africanos secuestrados y esclavizados en América Latina, y fue la sangre de los pueblos indígenas que además tomaron el artiguismo para sí. Es decir, de 1815 en adelante, el artiguismo no es el artiguismo de los criollos que quieren su hacienda, sino el artiguismo es la de los pueblos guaraní que tienen, y esto nadie, a pesar de que hay libros escritos sobre eso, no se enseña en las escuelas, menos en las uruguayas, tenían lo que se llamaba las Fuerzas Libres Occidentales Guaraní, un ejército comandado por Andresito, pero un ejército. Es decir, el centro de gravedad de lo que era el espacio ese de los pueblos libres, la banda oriental, las misiones occidentales y orientales, entre Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, era guaraní. No solo por la cantidad que eran, 150.000 frente a 12 que había en Buenos Aires y a 8 o 9.000 que había en Montevideo, sino por su desarrollo económico, por su desarrollo político, por la forma de producir en cooperativa, por la forma de hacer política de una manera mucho más democrática que la que tenían los españoles en Montevideo o en Buenos Aires. Y los criollos. Y los propios criollos, ¿no? Entonces, tenemos que redescubrirnos. Y al final viene la antropología genética, una nueva disciplina, que nos viene a decir, luego de haber estudiado el caudal de genes que hay en el Uruguay,
que el 31% de nosotros tenemos genes de origen guaraní. Hasta yo, que mi madre era judía y mi padre era vasco. En Tacuarembó, yo le decía el otro día a Jorge en la entrevista, en Tacuarembó el 61% de los habitantes tiene un gen guaraní, recibido por el lado de la madre. Gardel, en última instancia, era guaraní. Y se lo vamos a discutir. Entonces, bueno, la historia mirada desde abajo, esa mirada que aprendí acá y que esa mirada desde abajo y que me hace ver el futuro desde abajo y por lo tanto en la leyenda insurgente está escrita hacia el futuro, está escrita para que sirva, como se dice ahora, de insumo a aquellos que van a hacer las insurgencias en el futuro, aquellos que van a liberar a los oprimidos, que van a cambiar el modo de producir, que van a introducir una forma nueva de relaciones humanas, más solidaria, más libre, y una forma nueva de hacer política, más participativa. Se me borra, ya estoy tan viejo que me cansé. Está precioso. Está precioso. Sí. Chimpún. Chimpún. Sí. No, yo les quiero pedir disculpas porque cada 20 días me tengo que hacer una intervención en el hospital de clínica y justo me toca mañana. Entonces, cuando llego a las postrimerías quiso el destino que el 8 de octubre fuera hoy, que el día que me hace la intervención sea mañana. Cuando llego, ya llego con las últimas y bueno, mañana me recauchutan y tengo para seguir diciendo disparates durante un tiempo más. Muchas gracias.